Correspondiente al simbolismo arcaico universal en su versión original, la de 2 tomos, y correspondiente al segundo volumen en la versión presentada en 6 tomos, que casi todos conocemos de la editorial Kier, y por supuesto que hay otras editoriales. Bueno, para la Sociedad Teosófica en Bolivia es una satisfacción y un honor el contar con la presencia de Isaac, que es conocido por todos nosotros, quien está a cargo de la dirección y la coordinación de este estudio. Y de todo, Este será grabado para quienes quieran volver a verlo creo que ya y vas el 6 ya. estará disponible en el canal de la Federación y también en la Sociedad Teosófica en Bolivia. Bueno, previo al estudio, eh, vamos a tener una pequeña invocación para concentrarnos en el estudio. Y vale la pena recordarles que si podemos mantener los micrófonos cerrados para evitar interrupciones y la distracción que ocasionan en el desarrollo del estudio. Es Mari de Cochabamba quien se va a hacer cargo de la meditación y posteriormente estará en manos de Isaac el estudio. Adelante, Mari. Buenas tardes, muchas gracias. Aquietamos nuestros sentidos y seguimos mentalmente con la cadena de unión. Que los santos seres cuyos discípulos aspiramos a ser nos muestren la luz que buscamos y nos den la fuerte ayuda de su compasión y sabiduría. Hay una paz que sobrepasa el entendimiento, mora en el corazón de aquellos que viven en lo eterno. Hay un poder que renueva todas las cosas, vive y actúa en aquellos que reconocen la unidad del ser. Que esa paz descienda sobre nosotros, que ese poder nos eleve hasta que nos presentemos donde se invoca al iniciador único, hasta que veamos resplandecer su estrella. Gracias. Gracias, Mari. Hoy no estará con nosotros María Luisa, se encuentra un poco delicada. Vaya para ella nuestros saludos y que se mejore pronto. Isaac, está en tus manos. Pues buenas tardes, allá, buenos días, creo que en, en Bolivia y en México y en toda Sudamérica y América del Norte y el centro. Aquí son las 9 pasadas de la noche. Sí, les comento que probablemente a finales de mes, no saben todavía la fecha, pero me han dicho que el último domingo o algo así va a cambiar el horario en España, pero va a ser una hora antes. O sea, en lugar de ser a las 9, va a ser a las 8. Por mí mejor. Sí, tengo, aunque puede ser que algunos que estén en España tengan algunas limitaciones por la hora. Muy bien. Eh, Les mandamos la guía. Fue un poco pegada a la conferencia, pero es que yo estuve fuera el fin de semana, no estuve aquí en donde vivo. Y también anexé una descripción de algunos significados de los símbolos que aparecen en el material que vamos a estudiar esta tarde. Muy bien, vamos a iniciar. Bueno, quise sacar los dos carteles. Me gustan los dos, ¿sí? Son tanto el de color rojo como el que me mandó Dora. Los dos están muy interesantes y los tendremos presentes. Bien, seguimos entramos a lo que es el capítulo de la Luna Deus Lunus Fode. Esto es porque la señora Blavatsky recomienda leer, cuando estábamos acabando el capítulo primero del tomo 2, la introducción. Ella decía, vaya usted a tal capítulo y léalo, porque estaba tratando de la simbología del gato y la luna, ¿sí? Este símbolo arcaico es el más poético de todos los símbolos, así como también el más filosófico.
Los antiguos griegos lo hicieron notorio y los poetas modernos lo hacen hasta la saciedad. Bueno, sabemos la importancia de la luna desde el punto de vista no solamente de la ciencia, sino de la astrología, los que conocen más de astrología, y por supuesto de la simbología de la antigüedad. Casi en todos los calendarios del pasado estaba la luna como en una posición muy importante junto al sol. Y yo supongo que desde la época Atlante o mucho antes, la luna tenía un juego importante en los calendarios y en las fechas que se fijaban. La reina de la noche cabalgando en la majestad de su luz sin par en el cielo, dejando a todo hasta a espero en la sombra y extendiendo su plateado manto sobre el mundo sideral entero, ha sido siempre el tema favorito de todos los poetas de la cristiandad, desde Milton y Shakespeare hasta el último de los versificadores. Pero la refulgente lámpara de la noche con su séquito de estrellas innumerables ha hablado tan solo a la imaginación del profano. Hasta últimamente la religión y la ciencia no han intervenido en este hermoso mito. Pues no, en realidad tradiciones tan importantes como la hebrea o la griega o algunos otros pueblos tienen a la luna en una posición, vamos a decir, determinante en los calendarios que utilizan para calcular sus fechas de ritos, etc. En el pasado era igual en Egipto, en Grecia, los caldeos, los asirios, los sumerios, vayámonos a la India, ¿qué se va a decir? En China, en todas partes la luna tenía una posición y una influencia muy grande que vamos a ir tocando poco a poco. El Sol es la fuente de vida de todo el sistema planetario. La luna es el dador de vida a nuestro globo. Punto interesante. Y las primeras razas lo comprendían y sabían aún en su infancia. Bueno, sabemos los ciclos que la luna y el sol determinan, el crecimiento, los ciclos de nacimiento y muerte, los periodos, etapas durante el año, el sol, la luna, los efectos que tiene sobre la gravedad, sobre los líquidos, el mar, las mareas, un sinnúmero de participación tiene la luna. No de en balde venimos de la cadena lunar, los que estamos habitando ahorita el planeta Tierra, y ejerce influencia sobre nosotros. Ella es la reina y es el rey. Es interesante este punto. Era el rey Soma antes de transformarse en Febo y en la casta Diana. Es a modo preeminente la deidad de los cristianos por conducto de los judíos mosaicos y cabalísticos. Ya cuando el mundo civilizado haya permanecido por largas edades ignorante del hecho, es en realidad así desde que murió el último padre de la Iglesia, iniciado llevándose consigo a la tumba los secretos de los templos paganos. Bueno, no podemos negar que Orígenes y San Alejandro y otros padres de la Iglesia que habían sido antes miembros de los templos de los misterios y habían sido iniciados, sabían muy bien todo el tema y lo que relacionaba a la luna con todos los misterios y después la influencia que tuvo en el mismo cristianismo. Obvio, todos ellos trataron de minimizarlo desde el punto de vista pagano, pero sí darle importancia, donde se ve la influencia muy grande en el cristianismo a través de la Cábala, o sea, de la tradición judía, porque ahí determinan sus periodos del año y sus fechas, sus celebraciones, los ciclos de siembra, etcétera, con los ciclos lunares, 28 días. Pero aquí es el rey y la reina. Por mucho tiempo la luna fue considerada una divinidad masculina y después se ha hablado también de la feminidad de la luna. Isis tiene que ver con la luna, Artemisa tiene que ver con la luna, Diana tiene que ver con la luna, Deméter también. O sea, si ustedes, la misma María, ¿no? La Virgen María tiene a sus pies la luna. O
sea, si ustedes se ubican, todas las deidades femeninas, no solo del pasado, sino del presente, por lo menos en el cristianismo se nota, porque le critican los protestantes al cristianismo católico la marianología, o sea que demasiado a María se ha volcado. Pero bien, esta simbología de tener a María, la Virgen María a los pies de la luna, tiene que ver con toda esta tradición de diosas que hemos acabado de mencionar, ¿sí? Y con la influencia judía, porque tuvo que ver muchísimo el tema judío en la tradición de los mitos y la simbología. Incluso a Jehová se le considera un dios lunar. Pero bien, vamos a ir poco a poco. Para padres tales como Orígenes y Clemente, bueno, que acabo de mencionar, de Alejandría, la luna era símbolo viviente de Jehová, el dador de la vida y el dador de la muerte, el que dispone de la existencia en nuestro mundo. Hay una combinación de símbolos. Jehová también está ligado al Sabbat, a Saturno, la divinidad kármica, ¿no? Que así le asigna. Pero, por un lado, dador de la vida y dador de la muerte, según la tradición, vamos a decir, de la tradición judía. Aquí no vamos a entrar porque cada corriente tenía, cada escuela o cada tradición religiosa tenía su simbología respecto a la luna, vamos a decir, su significado, sus relaciones. Que tiene que ver con la reproducción, tiene que ver con la reproducción, por eso el símbolo viviente de Jehová, de la vida y dador de la muerte. Por supuesto, la luna está muy ligada al tema de la muerte también. Está ahí una deidad que vamos a ver ahorita, que tiene que ver con la muerte, con la magia, con una serie de actividades del lado oscuro, si quieren verlo así. Pues si Artemisa fue la luna en el cielo, y para los griegos Diana en la tierra, ¿qué precedía sobre el nacimiento y la vida del niño? Entre los egipcios fue Hécate, en el infierno, la diosa de la muerte, que mandaba sobre la magia y los encantamientos. O sea, para que vean las diferentes visiones que se tienen de la luna y la simbología. Le llamaban la diosa, la divinidad que presidía la luna triforme, o sea, tenía tres imágenes. Aquí hablamos de Diana, de Artemisa, de Hécate, Hecat, que así le llamaban los egipcios, y por supuesto Isis no dejaba de estar ahí relacionada con la simbología de la luna y la importancia que tenía en los procesos de reproducción y la magia, sobre todo. Repito el pasaje, que es muy interesante. Dice, pues si Artemisa fue la luna en el cielo, y para los griegos, Diana en la tierra, realmente Artemisa, Diana es casi lo mismo, porque Diana es el término romano, Artemisa es el griego, que presidía sobre el nacimiento y la vida del niño. O sea, ahí vamos a decir que tiene que ver con la simbología del nombre y ciertas características que le dieron los romanos, ¿sí? A Artemisa, que era más bien una diosa griega. Entre los egipcios fue Hecat, muy famosa, o Hécate en el infierno, la diosa de la muerte, que mandaba sobre la magia y los encantamientos, que también Isis era la gran maga. Más aún, y aquí es donde aparecen las tres caras o las triformes de la luna. Lo mismo que la luna, cuyos fenómenos son triples, Diana, Hécate, luna, es el 3 en 1, pues es diva triformis, teregemina, tríceps,
3 cabezas en un cuello, como Brahma, Vishnu y Shiva. O sea, era una trinidad. Interesante. Y era una trinidad porque tenía 3 aspectos que se mostraban. Por ejemplo, el que presidía sobre la reproducción, sobre la vegetación y el desarrollo de la vegetación, sobre el desarrollo de los niños, de los fetos dentro del vientre de la mujer. Como Hécate era la que presidía sobre la magia, ¿no? Aparentemente el Hades, el infierno, en teoría. Y como Lunis tiene que ver con una de las divinidades relacionadas con Soma. Eso lo veremos más adelante. Pero repito otra vez el pasaje. Más aún, lo mismo que la luna, cuyos fenómenos son triples, Diana, Hécate, luna, es el 3 en 1. Pues es viva triforme, divina de 3 aspectos, tergemina y tríceps, 3 cabezas en un cuello, como Brahman, Vishnu y Shiva. Por tanto, es el prototipo de nuestra Trinidad, la cual no ha sido siempre completamente masculina. Es ahí donde yo les comento que en una época para muchos pueblos fue masculina la divinidad de la vida. Pero poco a poco, probablemente pasó, no lo sé en época Atlante, pero en época la raza, de la quinta raza, ya empezaba a ser más femenina que masculina, podemos decirlo así. Entre los egipcios recuerden que eh, era más femenina, perdón, porque tenía la posición de Isis como salvaguarda en este aspecto. Poca importancia tiene en este particular que sea la filosofía religiosa egipcia o la Inda-Aria. La más antigua, la doctrina secreta, dice que es la última, toda vez que los cultos lunar y solar son los más antiguos del mundo. Si ustedes analizan, ¿te acuerdan los que pasamos en la escuela, creo que en la secundaria, en la preparatoria? Se han de acordar cuando veíamos historia, el desarrollo de los pueblos, pues que los cultos solares y lunares eran la base. Algunos le daban una gran importancia al sol, en Europa sobre todo, el culto solar se enmarca en lo más importante, en América también, pero la luna no dejaba de tener esa importancia, porque tenía influencia muy fuerte sobre la vida y el desarrollo de la vida en el planeta Tierra. La naturaleza de la luna en ese sentido, incluso la ciencia que ha pasado de esta simbología, se ha centrado, reconoce que está muy ligada a calendarios antiguos, ¿sí? Simplemente los 28 días que dura el proceso de dar la vuelta, tiene que ver mucho con los procesos de madurez, de la fecundación y madurez del feto, etcétera, etcétera. Ambos han sobrevivido y prevalecen hasta el presente en toda la Tierra, para algunos abiertamente, para otros de modo secreto, como por ejemplo, aquí no se ve, déjenme ver, no se ve, está muy abajo, en la vida cotidiana, ¿no? Acuérdense ustedes del tema de este faraón hereje. En Egipto se adoraba al sol como Ra, ¿sí? Después lo combinaron con Amón, el oculto, Amón-Ra. Y el famoso, vamos a decir, faraón hereje, que así le han llamado, Amenofis IV, Akenatón, pues hizo totalmente una entrega y cambio hacia la religión solar, sacrificando toda la tradición que venía por miles de años desarrollándose en Egipto. De paso les puedo decir, y por algunos materiales que he estado incluso en un reciente viaje que fui a Egipto,
Si ustedes analizan, la mayor parte de los investigadores serios hablan de que la tradición egipcia es monoteísta, a pesar de la cantidad de dioses y diosas que tiene. Todas son formas, representan la forma de la vida una. Esto es válido que lo reconozca. Esto no quita, por supuesto, como dice acá, los cultos solares y lunares son los más antiguos del mundo. Sí, por ejemplo, en América, pues los incas por el Sudamérica, en México los aztecas también, el sol era la deidad más importante, aunque tenían otros como las deidades de la guerra, etcétera. Los indígenas en los pieles rojas, etcétera, en América. En Europa no se puede ni siquiera relegar a esta parte, Surya en la India, etcétera, etcétera. Y aquí entramos otra vez al gato. El gato símbolo lunar estaba consagrado a Isis, que en cierto sentido era la luna. Isis era la luna, lo mismo que Osiris era el sol. Como se ve frecuentemente en la parte superior del cistro que tiene la diosa en la mano. La diosa tiene un cistro que lo está usando como atractor. Es como una sonaja, parecía una sonaja. Y en las pinturas ustedes han de ver que el cistro era parte de importante en los rituales de Isis. Y nadie puede negar que, y por eso les mandé un material complementario donde yo le estuve buscando a los significados de los símbolos. Por ejemplo, Bubasti, la ciudad que está en el norte de Egipto, donde estaba dedicada a la diosa Bastet, la diosa gato, que era la representante de una forma de la representación de Isis. Ella, con sus ojos brillantes, demostraba que en la noche, como la luna, podía observar y además estaba ligada a la magia y a muchos otros aspectos que tienen que ver con las artes psíquicas. Aquel animal era muy venerado en la ciudad de Bubaste, como acabo de decir, que vestía el luto a la muerte de los gatos sagrados, pues a Isis, lo mismo que a la luna, se le rendía culto especial en aquella ciudad de los misterios. El material que les mandé es para ampliar un poco el significado del símbolo. Recuerden que eso es lo interesante de este capítulo. Me gustaría que cuando no entendieran, métanse a Google, porque no falla. Porque a veces vamos a decir, nuestro libro, el que tenemos para buscar la terminología, etcétera, nuestro diccionario, no tiene todas las palabras, ¿no? Yo estuve buscando ahorita lo de crores, ¿no? Me cuestionó Luis este pasado lunes que un crore, el equivalente a un crore son 10 millones de años, ¿sí? Entonces ya lo vi y pues a veces uno se puede confundir. Entonces entren a San Google, ahí no le falla y pueden encontrar significados de muchos de los términos que estamos viendo también. Por lo menos está más actualizado. Yo no digo que no sirva, en nuestro diccionario no nos sirva, sí sirve, pero su actualización en Google es mucho más amplia, vamos a llamarlo así. En Egipto la luna era a la vez el ojo de Horus y el ojo de Osiris, el sol. El término de ojo está muy ligado al ojo de Horus, ¿no? La conciencia. O sea, había una conciencia solar y una conciencia lunar, si quieren verlo así. Esto está muy ligado a toda la visión y la tradición egipcia y a la manera que veían el mundo. O sea, vean a un pequeño, a un jovencito de 8 años. ¿Cómo ve el mundo? Pues lo ve dentro de un ambiente de magia, ¿no? Medio ligado a las cosas mágicas, a los seres superiores, a los héroes, ¿no? A las películas que hablan de fuerzas
especiales, etc. Esa visión, yo no digo que los egipcios la tenían o los pueblos antiguos la tenían del todo, pero era una manera diferente de ver las cosas a lo que tenemos ahora. Es cierto que ha habido cambios y el proceso de experiencia desde la época egipcia o caldea o sumeria o la que quieran ha cambiado mucho nuestra mentalidad, nuestra conciencia. Nuestro ojo de Horus se ha modificado y se ha ampliado en ciertos aspectos y en otros se ha anulado por el materialismo en el que vivimos. Es ahí donde está la problemática y como que no podemos concebir una manera de ver el mundo como la veían, por ejemplo, los sumerios o los griegos o los egipcios o los caldeos. Nos parecían, criticamos inmediatamente a pueblos retrasados, ignorantes, cuando en realidad la sabiduría que manejaban es muy probable que fuera mucho más avanzada que la nuestra. Recuerden que han encontrado cerca de una isla en Grecia, encontraron vestigios de un aparato que era utilizado como determinante de las posiciones de los planetas, de los eclipses lunares, solares. O sea, hacía increíble cantidad de cosas y lo encontraron, era de origen griego, de una de las naves griegas siglos antes de la era cristiana, había sido hundida y lo encontraron en una isla. No podía dar crédito, y no pueden dar todavía crédito a algunos científicos que tanto avance hubieran alcanzado los griegos en la época en que se desarrolló este aparato, que hablamos de probablemente 2000 o 3000 años antes, o sea, hace 3000 años, más o menos. ¿Sí? El mecanismo de antiquera, así se llama. Si lo pueden buscar, verán ustedes lo que es el mecanismo de antiquera. Otro símbolo importante es el cinocéfalo. El mono de cabeza de perro era un signo que simbolizaba por turno al sol y a la luna, aun cuando el cinocéfalo es en realidad un símbolo hermético más que religioso. El cinocéfalo está muy ligado también a Tot, dios de la sabiduría en Egipto. Entonces, si ustedes ven los pergaminos, aparece en la parte de arriba, presidiendo, por ejemplo, el juicio de las almas, junto con otros dioses. Tiene que ver, está ligado a esa parte. Vuelvo a repetir el pasaje. En Egipto la luna era a la vez el ojo de Horus y el ojo de Osiris el sol. Esta dualidad en la significación de la luna está muy ligada a la conciencia. Recuerden, cuando hablamos del ojo de Horus es la conciencia. Había una conciencia superior y una conciencia de la mente concreta de nuestra personalidad. Y esto más adelante lo vamos a volver a repetir, se va a volver a repetir. Dice, lo mismo sucedía con el cinocéfalo. El mono de cabeza de perro era un signo que simbolizaba por turno el sol y la luna. Simbolizaba las dos cosas según dependía en qué condiciones lo colocaba. Aun cuando era en realidad un símbolo hermético más que religioso. En la tradición hermética está muy mencionado. Este es el jeroglífico del planeta Mercurio y del Mercurio de los filósofos alquimistas, quienes decían que Mercurio tiene que estar siempre cerca de Isis como su ministro, pues sin Mercurio ni Isis ni Osiris pueden llevar a cabo cosa alguna en la gran obra. Mercurio tiene una posición importante y este símbolo del cinocéfalo también lo está representando. Tot, la sabiduría, que aparece aquí en el diagrama del lado izquierdo, a un lado de la balanza, junto a Isis del lado derecho. El sol arriba, si se fija, en la luna representando a Isis y el sol a Tot. El equilibrio de nuestro universo está muy, vamos a decir, muy
favorecido por estas fuerzas que mantienen, no solamente en el mundo sideral, sino en nuestro propio planeta, en la Tierra. Muchas veces ustedes y yo hemos estado considerando que esos nombres que se les han puesto a las energías cósmicas y a las energías humanas, de los nombres de los dioses, pareciera ignorancia, superchería. Yo diría que se reflexionara y se buscara intuir más que racionalizar. Las fuerzas que rigen el universo son representaciones de formas de inteligencia, desde las más inmensamente elevadas hasta las más materiales que influyen en nosotros. Vamos a hablar del ser humano. El ser humano siempre tiene la polaridad de las dos fuerzas que lo mueven: luz y oscuridad, bien y mal, etcétera, etcétera. Algunas les llamamos la parte espiritual, la luz en nosotros, y la otra la parte oscura, material, animal, instintiva. Bueno, pues de alguna forma, en la antigüedad, y nosotros mismos le hemos atribuido la luz a Jesús el Cristo, si quieren ponerlo así, y a la oscuridad al demonio, a Satanás, ¿no? O sea, hemos personalizado dos fuerzas, que en sí son fuerzas de energía que están en nosotros. Las hemos antropoformizado y les hemos dado una imagen. Eso es un tema que deberíamos cuestionar. Si lo hacemos ahora, en esta época que nos decimos que tenemos un avance científico muy grande y con un intelecto muy desarrollado, ¿qué podemos pensar en el pasado cuando los seres de todos los pueblos intuían que esas fuerzas eran manejadas por jerarquías y seres divinos y seres, vamos a decir, del lado de la oscuridad? No podemos negar que estos símbolos del cinocéfalo, del gato y de otros, ¿no?, de Sobek, el cocodrilo, la serpiente, todos tienen significados polares y todos son fuerzas, son imágenes de las energías que influyen en la vida de este cosmos y en nuestra vida personal, en nuestro planeta. O sea, las imágenes las hemos formado nosotros. Somos mente y la mente es la que caracteriza a estas energías. O sea, analícenlo bien. Siempre la pregunta: ¿por qué vemos lo que vemos? ¿Por qué vemos el mundo como lo vemos? ¿Qué hay para que casi todos veamos lo mismo? Es la mente superior que viene de la fuente la que permite que por medio de un mecanismo, vamos a llamarle así, una formación en nosotros de conciencia, podamos ver como un holograma el mundo en que nos movemos. Nos vemos separados cuando la física cuántica dice que no estamos separados. Nos vemos como con formas y también te dice la física cuántica que no hay formas, son todo es energía que vibra en diferentes frecuencias. Además, lo que tradición antigua te ha dicho ya constantemente. O sea, sopesen y comparen con la ciencia moderna, la física cuántica sobre todo, y las tradiciones antiguas, y verán que se habla del mismo lenguaje. Solamente que en el pasado se le atribuían a esas fuerzas, esas energías que a veces nos llevaban a la luz o a la oscuridad, influenciados por ellas, formas. Como todavía lo seguimos haciendo, ¿no? Un demonio, una entidad, un espectro, lo que... Hay una tendencia muy fuerte a antropoformizar a la energía. No hay otra manera de captar a la mente, requiere una forma para poder entender. Y todo lo que vemos son formas, y las formas, imágenes, que son las que nos permiten de alguna manera alimentar nuestra estructura, nuestra autoconciencia, sobre todo.
El cinocéfalo siempre que está representado con el caduceo, fíjense que en este está así, con el creciente o con el loto, es un signo de Mercurio filosófico, que era muy importante su posición de Mercurio filosófico en la obra, en la alquimia. Pero cuando se le ve con una caña o un rollo de pergamino, representa a Hermes, el secretario y consejero de Isis, lo mismo que Hanumana, ejercía igual cargo acerca de Rama. Hanumana es el dios mono, ¿se acuerdan? Que también era una forma de secretario de Rama, en la tradición mítica hindú. Pero el cinocéfalo tiene una versión muy interesante y la posición que tiene de su relación con Mercurio y la gran obra de Mercurio, filosófico, importante. Yo también mandé algún significado ahí del cinocéfalo para que lo busque. O sea, no nos quedemos con la explicación que a veces yo puedo dar o que doy. Yo les pediría, porque este tomo demanda, debido a la simbología que maneja, demanda que investiguemos los símbolos, ¿no? No nos cuesta casi nada con el teléfono, que no dejamos en paz al teléfono. Nos vamos a Google y ponemos cinocéfalo y le aplicamos ahí y van a ver lo que les va a estar diciendo. O el gato, o Bubastis, o Soma. Soma es una bebida para los inmortales, ahorita vamos a ver eso. O sea, si está a la mano, investigar va a ser muy rico. Vamos a discutir en el plan de aprender, de quieran que ustedes que yo les aclare algo o me corrijan en caso de que yo haya dicho algo equivocado. Como les dije, lo de los crores, pues creo que está equivocado Luis, pero bueno, no digo nada hasta que lo hablemos, porque por lo menos el diccionario que tenemos nosotros dice 10 millones. 7 crores son 70 millones. O sea, está bien el pasaje de la doctrina secreta. Es lo que dice. Aun cuando los verdaderos adoradores del sol, los parsis, son pocos, sin embargo, no solo están en mayor parte de la mitología e historia india, basados en aquellos dos cultos y entrelazadas con ellos, sino que hasta en la religión cristiana para lo mismo. Ustedes saben bien que está muy ligada también la religión cristiana a la divinidad solar, ¿no? En muchos momentos Jesús, el Cristo o Jesucristo representa al sol, ¿no? El poder radiante, la energía. Pero los parsis son un muy interesante culto. No hay muchos en el mundo. Habitaban en Persia en su momento lado, era uno de las religiones más importantes, que más influía. Y todavía yo conocí a algunos parsis en la India y fuimos alguna vez a una de sus iglesias. Ahí en Chennai hay una iglesia parsi. Dentro de la sociedad teosófica hay un templo parsi porque, al menos que yo recuerde, en algunas convenciones llegaban a venir y se reunían ahí para tener sus rituales. O sea, recuerden, la sociedad teosófica Nadiar tiene los 7 templos principales de las 7 religiones, la cristiana, la budista es una filosofía, pero bueno, la Sikh, la Parsi, la hindú, ¿qué otro tiene? La musulmana, creo que son las que tiene, y más ahí. O sea, las enseñanzas teosóficas no es una tradición religiosa, es una forma de vivir, es una filosofía. Ciertamente, la diferencia entre las creencias indo-aria y la aria europea es muy pequeña, si solo se tienen en cuenta las ideas fundamentales de ambos. Pues sí, acuérdense que la relación que hay entre la tradición europea y la herencia, básicamente casi de todos los pueblos de Europa,
de la tradición indoaria, incluso la latina, que es la que más se ha promovido. Y el español, yo no sabía que habíamos ya 600 millones que hablamos español, son bastantes, ¿sí? La influencia es muy grande y muchas tradiciones se encuentran, parte de los mitos, sobre todo en los pueblos del centro de Europa, casi reproducción de mitos hindúes adaptados, por supuesto, a las tradiciones de países en donde se desarrollaron. Los indos se enorgullecen de llamarse Suryavanshas y Chandravanshas, de la dinastía solar y lunar. Bueno, ustedes se acuerdan del Mahabharata, donde estaban los Pandavas y los Kauravas. Los Pandavas eran, creo que, Suryavanshas, y los Kauravas eran Chandravansha, de la luna. Y la guerra que hubo entre las dos facciones, y donde aparece ahí Krishna y Arjuna, y toda la tradición que se va moviendo dentro de ese conflicto polar, ¿no? Porque son las dos polaridades, Sol y la Luna, la luz y la oscuridad. Si se lo quieren mover, van a ver que es el motor de nuestra conciencia, el motor de la evolución. Y por supuesto, todos los mitos tienen esa influencia, ¿no? De las luchas internas, a veces para que prevalezca la luz, el bien, pero no puede prevalecer si no se ha pasado por el mal. Mire, la señora Blavatsky lo propone así. Ella dice, si no hay oscuridad, nunca vamos a ir ascendiendo hacia la luz. Es una parte. Por eso también el Dante reafirma que dice, si no pasamos primero por el infierno, nunca podremos ascender al cielo. En su Divina Comedia, primero entra al infierno y después sube a buscar a Beatriz al cielo. Entonces, eso es necesario, es un escalón que nos permite ascender. No es otra cosa que un proceso de transformación, porque es la conciencia que va madurando y va creciendo y va discerniendo lo que es realmente adecuado para él. Los cristianos pretenden considerar esto como idolatría, es obvio. Y sin embargo, su religión está por completo basada en el culto solar y lunar, lo que venía yo diciendo. Inútil es que los protestantes clamen contra los católicos romanos por su mariolatría, el tema de la adoración muy elevada que hay ahorita sobre María, basado en el antiguo culto de las diosas lunares, puesto que ellos mismos adoran a Jehová, que es sobre todo un dios lunar, nuevamente. Y cuando ambas iglesias han aceptado en sus teologías al Cristo solar y la Trinidad lunar. Entonces, si ustedes ven que hacer una crítica abierta de los pueblos paganos, entre comillas, de los pueblos antiguos, porque adoran al sol y a la luna, pues nos estaremos mordiendo la lengua, como decimos por ahí. Que también nosotros tenemos. Miren, el cristianismo tiene tanta influencia, por ejemplo, de la tradición egipcia. Tiene mucha influencia. Tiene influencia del budismo. Bastante también. Los misioneros budistas que mandó Asoka entraron al Oriente Medio, estuvieron en Egipto y se formaron comunidades con la influencia de los misioneros, los que curaban, no recuerdo el término. Y después tiene que ver este grupo que estuvo habitando a las orillas del Mar Muerto, ¿no? Que encontraron apenas, no tiene mucho que encontraron, ¿no? De sus códices, ¿no? De los donde habla del maestro de sabiduría, etcétera, y que le atribuyen a Jesús ser este maestro.
eh, ¿cómo me acuerdo? No me acuerdo ahorita del nombre. Eh, bueno, ya me acordaré. Son muy conocidos. Tuvieron ahí su, vamos a decir, un lugar donde estuvieron mucho tiempo. Se encontraron muchos rollos de ellos escondidos en cuevas cerca del Mar Muerto. Y, y tuvieron mucha influencia. Ellos más o menos se desarrollaron 100 años antes de la vida de la tradición cristiana que se ubicó en el sexto o quinto año antes de Cristo. Bueno, es un tema complejo, solamente les comento de paso. Sí, había celotes y había los que curaban y los celotes, eran parte de la comunidad. Pero bueno, no tengo problema por no saber. Bien, vamos a abrirlo por si necesitamos cuestionarnos alguna cosa. Me gustaría, de todo lo que hemos dicho, pregunta, chicos, a ver si se puede abrir los micrófonos. Ustedes dirán, uy, qué bueno que no hay preguntas. Ah, ya comentaste, José Luis. Bueno, varias cosas, pero bueno, ¿podrías decir algo? Bueno, a ver, cambio de pregunta. ¿Por qué Jehová es un dios lunar, Isaac? ¿Por la formación de los principios inferiores? Bueno, no sé. ¿Qué puedes decir más sobre eso? Es elaborado el tema de Jehová. Está muy ligado. Recuerda, Bina, no, si tú conoces el árbol sefirotá, están Keter, Horshma y Bina. La corona. Bina, la tercera sefira, es la mejor versión de Jehová. La parte femenina. Jehová, Bina es femenina. Pero eso ocurre a los niveles de los tres logos. Cuando de los tres logos se emanan los diferentes niveles, ¿sí? Ese modelo se reproduce en el primer nivel, vuelve a pasar al segundo y después va al tercero y llega hasta el cuarto. El Jehová está en el cuarto nivel. Está mucho más materializado, más cerca de la reproducción de los seres humanos. Por eso en Antropogénesis, no sé si lo recuerdas cuando lo vimos en su momento, Adán representa ocultamente a Jehová. Y Caín y Abel no son los hijos, son representaciones simbólicas de esa relación que tiene Adán con la humanidad. Son generadores de vida, se mezclaron para reproducir a los seres humanos que había muy poco habitante en la tierra. Él como Brahman, o sea, aquellos personajes, seres superiores que decidieron intervenir para que la humanidad se reprodujera en las primeras fases y en muchos casos adquirieran la mente, como la serpiente, que indujo a Eva. Todo es simbólico ahí. Este es el gran tema. Que si nos vamos con la letra muerta, pues no vamos a entender nunca nada. En el quinto capítulo del Génesis dice, y los hijos de los dioses, viendo a las mujeres de la tierra, las tomaron y tuvieron con ellas hijos, que fueron instructores y gigantes en la tierra. La clave está por ahí. Es obvio que el tema de Jehová es un tema complejo, porque existe el condicionamiento, existe la creencia a la que yo me declaro respetuoso de la imagen que se tiene, vamos a decir, la superior, vamos a dejarlo así. O sea, toda divinidad tiene, vamos a decir, elementos que van siendo materializados cuando desciende a los planos materiales.
Y Jehová descendió, en cierta manera, una forma de Jehová, para poder estar en los planos materiales, ayudando a la reproducción. Esa parte la vimos con mucho detalle, más hice hasta un cuadro del proceso. Por eso está ligado a la luna, ¿no? A la generación, ¿sí? En ese sentido. Y ves cómo estamos, los judíos tienen casi todos sus calendarios están ligados a la luna, son lunares, eh, y mucho en la reproducción. Blavatsky hace a veces críticas fuertes por ellos, debido a que han abusado, dice ella, ¿no? del tema sexual, en el sentido de la reproducción y de darle bueno, no son los únicos, ¿no? También los hindúes le dieron un simbolismo al falo y al yoni, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Linga y el yoni Yeah. también. O sea, casi todos los pueblos, llegado a un grado de desarrollo pues, muy material, pues cayeron en el juego reproductor, no vamos a negarlo. Y en América también. En el caso de las tradiciones antiguas también ocurrió, sobre todo cuando se oscurecían esas tradiciones, se caía en lo más material, en lo más antropoformizado. La parte erótica era una posición importante. Sí, alguna ocasión, pues si puedo, en algún momento les traigo otra vez ese diagrama, pero siempre ahí lo doy porque la dimos cuando estudiamos antropogénesis, pero cuido mucho el tema de la simbología de las imágenes religiosas porque hay que tener un respeto a pesar de que pues no se ha tratado con la verdad el tema. Es lo mismo con el cristianismo, pues hay cosas que si uno se entera, pues lo podremos entender nosotros, pero el creyente se siente lastimado. Entonces, Sí. para mí las religiones son válidas porque son representantes de aquella manifestación divina que hay en nosotros. Otra cosa son los humanos, pero las enseñanzas son muy válidas. Magali, por favor, gracias, José Luis. Gracias, Isa. Tal vez Ronald podría tomar Sí, mejor el Ronald, por lugar. favor. Ujú. Buenas tardes, don Isaac. Buenas tardes, Ronald. Mucho gusto. Igualmente. Retomo la pregunta de don José Luis porque a mí también me sigue dando vueltas y vueltas. ¿Qué relación existe entre Jehová o JHVH, verdad? Porque esas vocales se las pusieron después como divinidad lunar y los pitris lunares? Bueno, Es nada más. Gracias. mira, los pitrilunares, bueno, sabemos la función que tuvieron. Fueron los que, o Pitris Barishat, que aquí también se les llama, fueron los que lograron pasar o superar la etapa de evolución en la cadena lunar. Y como tenía que proseguir esa evolución en nuestra cadena, se puede decir que tanto los pitris como las mónadas que llegaron a ser los humanos y los animales vienen de la luna, de la evolución lunar. Los pitris nos dieron, por lo menos lo que dice la tradición oculta, el linga sharira, o sea, proyectaron su sombra en las rudimentarias formas de la primera raza. O más bien, pues sí, al inicio de la primera raza, que eran sombras que contenían la mónada y la parte superior, Udi, o la mónada, y no había nada más, y fueron cubiertas por el linga sharira. Lo que pasó es que no teníamos la conexión. O sea, no teníamos activada la mente, ni las emociones, ni los instintos, etcétera, etcétera. Esa fue la dádiva de los Pitris Barishat o Pitris lunares que nos ayudaron a nuestra evolución. Jehová es un personaje
muy interesante. Tiene muchas formas de abordarlo y tiene muchas formas de manifestarse. Una de sus manifestaciones, la más elevada, es Vina, que es la tercera sefira de la corona del árbol sefirotal. O sea, el aspecto femenino, podemos decirlo así. El aspecto masculino es Joshma. Joshma y Vina vienen a ser, si no me equivoco, Padre y el madre. segundo logos, ¿sí? Y Tercero. Keter es el primer logos. ¿Sí? Comprendemos lo que quiero decir. Estamos hablando de la misma estructura de la tradición oculta que Blavatsky la menciona. Entonces, ese aspecto, la parte femenina, la parte oscura, así teóricamente se le menciona en la dualidad de luz y oscuridad, bien y mal, etcétera, etcétera, que también significa sabiduría. Vina tiene que ver con la sabiduría femenina, está ligada de alguna forma a la influencia que ejercerá sobre todas las demás jerarquías que forman el árbol, los sefirots, los 7 sefirots que quedan en la parte inferior. Pero ahí hablamos de los niveles más superiores de la formación de este universo a nivel sutil. De este triángulo, de esta corona, descendieron las siguientes jerarquías, los 7 primordiales, los Lipika, los Manasaputras, los Anishvata, los Kumaras, hasta el tercer nivel. ¿Qué quiere decir? Que estos seres, al ir descendiendo, se iban materializando más, iban perdiendo, no es que fueran a perder, eran menos energía luminosa y un poco más energía material. Y como el árbol sefirotal se reproduce en cada nivel, a medida que se iba reproduciendo en los niveles inferiores, se materializaba. Por eso se dice que en el cuarto nivel, Jehová participó junto con otros seres superiores, vamos a llamarlo así, en la reproducción de la humanidad. O sea, no solamente algunos crearon por Kriya Shakti, sino se mezclaron con los humanos que estaban en mejores condiciones para poder tener la reproducción de la que se ha deseado. ¿Cómo podemos ligar la influencia de Jehová y los Pitris Marishat o Pitris lunares? Pues la influencia de él, aunque se le asigna a él el Saturno, el planeta kármico, ¿no? Que dicen que es fuerza kármica, fuerza de que cobra, hacer en algunas de sus manifestaciones, está muy ligado a la reproducción, y si está ligado a la reproducción tiene que ver con la luna, que es la imagen de la divinidad que reproduce y que mantiene la vida en todos sus aspectos, ¿no? En la naturaleza y en los seres humanos, en los animales, etcétera, en las plantas. No sé si así pudiéramos ligarlo y la pregunta te tuviera un poco más clara. Ronald. Gracias, gracias, don Isaac. Tengo A algo ti. adicional, perdone, ¿Eh? sobre eso mismo, algo adicional. Si Jehová es una divinidad lunar, que no lo estoy cuestionando, pero es para complementar, No, no, y no te preocupes, dime. ¿cómo, digamos, explicar si uno la conducta tan agresiva que sostuvo bíblicamente, ¿verdad? Dentro de la Sí. mitología bíblica. Claro, esa ambivalencia de proteger a un pueblo y perseguir a los otros, uno diría, bueno, es parte de las fases lunares, simbólicamente, pero ¿cómo justificar que una divinidad femenina
haya tenido esa conducta tan negativa, tan agresiva. Y ya no hablo más. Mira, eso es lo que nos preguntamos. Yo hace años me pregunté mucho eso, ¿no? Pero ¿por qué castigaba a los judíos y les lanzaba las serpientes y después se arrepentía porque Moisés metía la mano y no, que perdona a los que no sé qué? Y les hacía, hazles una imagen de una serpiente de bronce y el que la vea se... Eh, podemos entenderlo de varias maneras. Quizá el pueblo judío era un pueblo, era como un niño inmaduro, había estado viviendo muchos años a costa de la servidumbre en Egipto. Y sí, es verdad lo de los 40 años en el desierto antes de llegar a las tierras que les habían dicho que iban a ellos a poblar, pues actuaron totalmente como no te lo imaginas, ¿no? Se descarriaban constantemente, iban a buscar mujeres a otros pueblos paganos, adoraban de repente a otra imagen pagana. Eso lo dice la misma enseñanza, ¿no? De que no era un pueblo maduro. Probablemente la generación que salió de Egipto al final no llegó a las tierras donde después pues tuvieron que invadir y pelear y luchar para conseguir que les dieran un espacio. No era un lugar fácil de adquirir. Pero sí, al Jehová que pintan en el Éxodo, pues tiene una volubilidad y un carácter muy cercano a la humanidad, ¿no? Características de cómo se molestaba, se enojaba, volvía, se contentaba y volvía a castigarlos y así estaba la cosa. Eso puede explicarse por lo que te estoy mencionando, ¿no? La influencia de mayor materialidad y menor livididad, pero esto no es tan simple. Me imagino que hay otros elementos que podrían complementarlo, pero sí tenemos una imagen, una representación un poco complicada de este ser, ¿no? En realidad, originalmente Jehová era un andrógino, como todas las divinidades superiores. Y después, en el pasaje de la antropogénesis, pues se convierte en un gran actor para reproducirse con las humanas de la tierra, o no sé, hermafroditas que había, porque había, por lo menos en la primera fase, hermafroditas que nacían con los dos sexos. Complicado explicarlo así, pero bueno, en ese sentido es lo único que te puedo decir. Gracias, Ronald. A ver, Magali, por favor. Bueno, gracias. Wow, wow, wow. Cuánta información. Cuánta información buena. Quería comentarios sobre el proceso que hemos tenido de esa pregunta inquietante que es Jehová. Sí. Porque como lo acabas de decir ahora y lo dijiste también en la charla, que Jehová es andrógeno, tiene ese nombre compuesto de Geo y Eva, Sí. es decir, masculino, femenino. Sí. Y no veamos a Jehová aparte. Yo no lo veo aparte, yo lo veo en el gran proceso evolutivo de que para llegar a ser lo que somos, tuvimos un proceso muy duro. Y creo que como tú usas una expresión bien buena, lo pintan como un héroe, como un luchador y como algo que le dan una imagen de lo que, para lo que es un proceso, lo pintan como un dios. Pero creo que ha sido el proceso de la humanidad para mí, puedo estar equivocado. Pero ahora recuerdo cuando tú hablabas y contestabas las preguntas, recuerdo que una vez tuvimos la oportunidad de llevar al hermano Viña al Museo de Ponce, donde hay un cuadro de Rafaelo precioso, que es la Inmaculada Concepción.
Mm, y la Inmaculada Concepción tiene la luna abajo. sí. Hacía él un comentario bien interesante que tú lo mencionaste también, pero les traigo esta experiencia que tuve al oírlo hablar. Y él dice, cuando llegue el proceso de ser con nosotros, esa esencia inmaculada llevará llevará la materia pura, esa materia virginal, hacia un espacio superior. Entonces, a veces nos entretenemos en la figura y no buscamos el mensaje del símbolo, Mm, porque el símbolo tiene muchísimos mensajes. Para ti, que tu capacidad es mucho más alta, para mí puede tener otro, que no soy tan fuerte como tú, pero eh, el, un símbolo te puede decir una enciclopedia. sí. Entonces, yo siempre pienso que ese proceso que aparece en el Viejo Testamento es el gran proceso evolutivo, narrado como si fuera una obra de teatro, Mm, en una forma para que aquellos que estaban en ese momento, cuando ellos quisieron explicar algo, entendieran algo. Y al final de la jornada, esa materia se purificará y será una unidad en ese gran proceso, como nos dijo Juan Viña frente a aquel cuadro. Bueno, eso era lo que quería compartir con todos ustedes. Quizás estoy errada, pero un símbolo tiene más de 1000 palabras para hablar. mm. Gracias, manito. Excelente la clase. Mira, el tema de los significados de las divinidades, ninguna divinidad está exenta de la oscuridad, por muy elevada que sea. Tendrán muy poca materia y mucha luz, o casi todo es luz y muy poca materia. Es como el yin y el yang. De ahí que las condiciones en que se mueven, los aspectos que muestran, eh, te puedan decir en algún momento que hay una contradicción en su conducta, ¿no? Como es quizá la manera en que fue narrada en el Éxodo descontrola, ¿no? Estados emocionales, que de arrepentimiento, de castigo, de guerra, ¿no? De lucha. Eh, no puede ser un Dios muy elevado el que estaba ahí actuando. La forma que actuaba era una forma mucho más cercana a la materia para poder ayudar, vamos a pensar así, y guiar a un pueblo como a otros dioses han guiado a otros pueblos. Es complicado, ¿no? La significancia, pero lo que narra, la manera en que está narrado en la literatura bíblica, pues te despierta cuestionamientos como los de Ronan, ¿no? Que tiene estados cambios de humor, se arrepiente, te castiga, después te vuelve a castigar, te arrepiente, se vuelve. Constantemente estaban así y por supuesto, la imagen que te crean no es de una divinidad muy superior, sino de una divinidad de cierto nivel que estaba encargada de llevar a un pueblo a que evolucionara y que fuera más maduro, porque no era maduro, ¿no? Yo lo quiero entender así, ¿no? Sí, yo lo entiendo también, que es lo mismo que nosotros tenemos, una lucha interna, ¿Eh? una lucha interna con lo espiritual y lo material, para mantenerse en el filo de la navaja, ¿no es verdad? Es muy fuerte, pero somos un proceso de dos cosas. Y eso, Magali, debería ayudarnos a entender que a veces los seres que nosotros imaginamos superiores, Claro. maestros o lo que fuera, también tienen su lado oscuro. Siempre me acuerdo de ti cuando haces los talleres,
No sean buenitos, no se engañen. No funciona Sean eso. malitos, despierten, que somos malitos. Bueno, Somos las dos cosas, Magali, exacto, y hay que tratar de equilibrarnos, pero bueno. exactamente. Pero gracias por la clase, tuvo excelente. Ese Gracias sí a ti, Magali, que hayas es estado bien con nosotros. complicado. Gracias. Gracias a ti. Dora, por favor. Sí. Bueno, tres puntos que quisiera compartir. No, cuando se habla de Jehová, eh, que es el tener lo que estamos tocando ahora, hay que verlo como ella nos indica HPV desde una de las 7 claves. Una de ellas es que es el tercer logos. El tercer logos es Jehová, nos dice por un lado. Otro nos habla como Jehová como Dios de tribu, el Dios de tribu, ¿no? Y se está refiriendo concretamente al pueblo hebreo. Y la misma mitología, la misma historia nos muestran cómo cada pueblo necesita un código un código moral, un código de conducta. Y es por eso que después de recorrer el desierto, eh, viene los 10 mandamientos como una forma de regir a ese pueblo que Blavatsky nos dice duro de cerviz, Sí, que ellos necesitaban ese tipo de códigos morales, de conducta y todo. Ahora, en cuanto a el término mismo de tribu, cada pueblo, hemos visto que cada pueblo va desarrollando cierta característica, nos los dice la doctrina, ¿no? Y en este caso, cuando también nos está refiriendo al Dios de la generación, porque el símbolo fálico se refiere nada más a la etapa más material que sería la generación, sí, que es muy necesaria para la evolución, ¿no? sí. Son unos de los 3 aspectos que se me había venido a la memoria en cuanto vas explicando, vas desarrollando. Sí, eh, yo creo este que tema. cuando estudiamos la doctrina y empezamos a meternos a la simbología y a los mitos de los pueblos, pues tu criterio que estaba así empieza a ser así, cada vez más amplio, y empiezas a entender más, ¿no? No es calificar a Jehová de malvado, bonito, ¿no? Sino decir, él tuvo una función, si es que la descripción es correcta, que hacen de él los profetas, con Moisés. Perdón, había algo más que quería compartir, es de que los dioses creados son a imagen y semejanza nuestra, o en las primeras evoluciones de los pueblos, se los crea a imagen y semejanza. Entonces son el reflejo de todas las pasiones, de todos los sentimientos, son buenos, son malos, porque son nuestros reflejos, solamente que se los coloca un poco encima de nosotros, ¿no? Sí, ¿Verdad? mira, sí, lo importante acá es que nos ayuda a entender cada vez más conductas como las de Jehová o como la del otro personaje que en la tradición hindú también estuvo mezclándose para reproducir seres humanos. Eso lo mandó Brahma. Tiene un nombre que Ujú. pues, no recuerdo, el Kumara, que estaba metido en el personaje hindú, que también participó de la reproducción de seres. O sea, hubo una cantidad de seres divinos dentro de incluso de los Manasaputras, que unos entraron directamente en los seres humanos, otros activaron la mente, o otros se mezclaron. Eso no lo viene claro visto en la literatura. Fue un momento muy particular para que la humanidad pudiera empezar a poblar la Tierra. Entonces,
atribuir ciertas condiciones superiores o inferiores a una situación compleja donde la mayor parte de los humanos éramos ignorantes porque apenas teníamos la mente en ciernes y éramos casi salvajes, que es lo que era el ser humano. Bueno, era más espiritual que humano, pero no teníamos entendimiento como lo tuvimos después, a seres que llegaron a hacer un trabajo para ayudarnos a evolucionar. Entonces, esta calificación que se da después, por un lado, se le eleva a estos personajes en todas las tradiciones, se les eleva a una posición que en realidad no es la adecuada, porque también tenían cosas que se mostraron y otros los hunden, ¿no? Entonces, eso pasa en toda tradición religiosa. Los seguidores o elevan mucho a un personaje y los contrarios lo hunden. Entonces, si ustedes analizan, por eso los protestantes critican mucho a los católicos porque han elevado a María, a la Virgen María, a una posición o la adoran mucho. Yo entiendo ese proceso y no lo veo así, porque creo que la Virgen María, que representa lo femenino en la sociedad, necesita recuperar esa posición, la mujer, a través de una imagen que es la Virgen María. O sea, si entendiéramos los mecanismos, seríamos menos, vamos a decir, menos ignorantes al aplicarle a un grupo de cristianos, son marinólogos, ¿no? O sea, los calificamos. Como dice Blavatsky, y a ustedes que se les también adoran de alguna manera la simbología lunar, que en este caso ella le llama a Jehová. Hay mucha relación porque su participación fue muy fuerte. Ahora, creo que esto ayuda a que nuestro criterio se amplíe. No se trata de buenos o malos, se trata de seres que actuaron de una manera por necesidades de actuar de una manera. Y si se equivocaron y cometieron errores, pues mira, pues lo hicieron, punto. Pero ni para llevarlos a los estados superiores de la luz, ni para hundirlos en la oscuridad, simplemente seres superiores a nosotros, por supuesto, que tenían una responsabilidad de ayudar a la humanidad a generarse, a reproducirse y a poblar la tierra. Yo así lo dejo. Sí, gracias, A Isaac. ti, Dora. A ver, Luz Marina. Sí, gracias, Isaac. Todos estos temas tan interesantes y profundos. Estaba pensando ahorita que estaban hablando de las caras como de los dioses, que siempre se habla de los tres aspectos de los dioses, ¿no? El que da vida, el que sostiene y desarrolla, y el que ya en la periodo de decadencia elimina o destruye para luego volver a crear vida o a renacer o a iniciar otro proceso. Es como si Jehová fuera en este momento descrito como un Dios destructivo en cierto sentido, pero también le da el impulso de desarrollo como máximo a digámoslo, a un pueblo en este caso, porque sabemos que todo lo judío pues tiene una ancestralidad egipcia y de cultura mediterránea, no es propia, parece ser. Entonces fue heredada. Entonces una interpretación de uno de esos aspectos de la deidad, que pareciera ser como si fueran esas, digamos, antropomorfismos de las leyes o fuerzas de la naturaleza o jerarquías que, que vigilan o custodian los procesos o los ciclos evolutivos, tanto el generativo, el sostenimiento de vida, como el de destrucción, porque igual hay un pueblo que se está desarrollando mientras que otras están en decadencia, ¿no? No lo vería, no se podría ver así como esas tres caras del mismo Dios, o la misma esencia que genera, sostiene, desarrolla, pero que también Destruye. destruye, Sí. ¿cierto? Sí, también se puede ver así. O sea, esto ya es ampliar tu criterio, Luz Marina. Ujú. Ya no nos clavamos es que es así, así. No, no, hay que verlo con más amplitud. Y estos estudios permiten entender las cosas bajo otro nuevo criterio, un criterio más equilibrado, más justo, si quieres verlo así. No digo que
y con más capacidad de comprender las actitudes que tuvo, ¿no? Con los judíos cuando los llevaba, influidos por Moisés, a la tierra prometida, según lo que se dice. Entonces, haciendo a un lado la visión judía, que lo eleva, lo consagra, este ser cumplió su cometido, vamos a llamarlo así. Sacarlos de Egipto, sea con Moisés o sin Moisés, no lo sé, porque puede ser que Moisés sí haya existido, pero muchos asumen que cada haber sido realmente un príncipe egipcio, pero bueno, vamos a dejarlo así. Modificado, ¿no? Porque a la larga, si vamos a lo que tú hablabas de los dioses griegos o romanos, bueno, los griegos porque los romanos copiaron a los griegos, pues tienen cierta similitud. Ayudaban a un pueblo, ayudaban en la guerra, destruía a otros mientras que otro pueblo se desarrollaba. Y es como esa antropomorfización de esas leyes universales que hacen su tarea. ¿Por qué antropoformizamos? Ustedes no se han preguntado. ¿Por qué nos da por darle forma humana o una imagen a una energía, ¿no? Que vamos a llamarlo así? ¿Por qué? Porque la estructura de la mente humana la mente pide imágenes y símbolos, ¿sí? Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que actuamos, todo lo que pensamos son imágenes y símbolos. El lenguaje son imágenes y símbolos, ¿no? Que llegan a nuestra mente los códigos, yo interpreto por imágenes y símbolos. Entonces, no es nada difícil que antropoformicemos una fuerza para entenderla, para darle una imagen, para que yo pueda... Y darle también un nombre, ¿no? ¿Eh? Claro. Y se le da un nombre para volverlo como un arquetipo, algo superior al hombre, ¿no? Al Sí, ser humano. darle una ubicación en este bagaje de energías que nos rodea, porque si no, no podríamos... el alma es la responsable, el alma se alimenta de imágenes y símbolos, nuestras almas. Entonces, si cada día yo veo imágenes y símbolos por experiencia y en la noche sueño con imágenes y símbolos, quiere decir que el alma está digiriendo todas esas imágenes y símbolos del día. Entonces, Claro. no sé, es muy común hacer imágenes, antropoformizar fuerzas. Muy fácil. Sobre todo los griegos se ve que se las ganaban solitos. Y nosotros pues caímos en el juego de los griegos porque realmente el cristianismo, la literatura de los evangelios en ese momento, fue traducida al griego, del arameo al griego. Casi todo el Nuevo Testamento está en griego. Entonces, prevalecía la tradición griega, las imágenes griegas, por eso tenemos tantos santos y santas por todos lados, ¿sí? Los musulmanes no lo tienen ni los judíos, pero en parte porque es que la misma manera que nosotros manejamos eso lo manejan los egipcios. Los acusamos de idólatras, pero nosotros también somos idólatras. Bueno, el que es cristiano, cristiano es idólatra porque ve imágenes. Los Y cada día egipcios, son más santos. o sea, lo que quiero decir es que todo este bagaje, lo que quiero es que no abramos nuestro criterio, nuestra amplitud de conciencia y lo veamos de otra manera. Mm. Más entendible, menos criticable y más entendible. Gracias, chica. Gracias, Isaac. Bueno, vamos a terminar nuestra reunión. Les voy a agradecer a todos. Nos vemos la semana siguiente. Les voy a mandar la guía y si tengo material también se los envío. Gracias.